La biorremediación es una tecnología que utiliza el potencial metabólico de los microorganismos para transformar una sustancia contaminante, un compuesto contaminante orgánico, en una sustancia menos tóxica o inocua. Es decir, lo que estamos haciendo es trabajar lo mismo que habíamos hecho en el ciclo del carbono. El petróleo, los pesticidas clorados son sustancias carbonadas que los microorganismos van a utilizarlas como fuentes de carbono y de energía. La biorremediación se puede utilizar tanto para suelos como para aguas contaminadas. El fundamento bioquímico de la biorremediación se basa en la cadena transportadora de electrones. Básicamente, el compuesto contaminante va a actuar como dador de electrones y dependiendo de cuál sea el aceptor de electrones es si la biorremediación va a ser aerobia o anaerobia. Cuando el aceptor de electrones es el oxígeno, la biodegradación va a ser aerobia. Y cuando el aceptor de electrones es el nitrato, sulfato, el dióxido de carbono, la biodegradación va a ser anaerobia. Ahora, la biodegradación aerobia presenta ciertas ventajas frente a la anaerobia. ¿Por qué? Porque permite mantener tasas más elevadas de biodegradación y aparte los microorganismos crecen a velocidades más rápidas. Pero tiene el inconveniente de que constantemente tenemos que agregarle oxígeno. Como mencionamos anteriormente, en la biorremediación intervienen una gran cantidad de microorganismos, principalmente las bacterias. Por lo general actúan como descomponedores primarios, pero en varias ocasiones los hongos también tienen una función importante en la descomposición de contaminantes orgánicos. Algunos ejemplos de bacterias, podemos decir el género Pseudomonas, que sirven para degradar hidrocarburos o pesticidas clorados, y como géneros de hongos podemos mencionar Fusarium y Aspergillus, que sirven para compuestos orgánicos halogenados, como por ejemplo la atracina. Dentro de un proyecto de biorremediación hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo la concentración y la estructura del contaminante, porque eso va a determinar la velocidad en la cual se va a descomponer ese compuesto. Después también la magnitud de la mancha, ya que no es lo mismo una porción sola del suelo que se contaminó, así el contaminante se empezó a dispersar y es una mayor proporción de suelo la que tenemos que restaurar. Después también las condiciones climáticas del lugar, las condiciones geológicas, microbiológicas y hidrológicas, porque todos esos factores van a afectar la velocidad de descomposición de esa sustancia. Por ejemplo, si es una zona donde precipita mucho y el tipo de suelo es más arenoso, bueno, hay una tendencia a que ese compuesto se vaya movilizando a través del perfil del suelo. Otra característica que tenemos que considerar es la existencia de poblaciones cercanas o cuerpos de aguas cercanos, ya que también pueden infiltrarse a través del perfil del suelo y después se pueden contaminar, por ejemplo, las napas. Y por último, hay dos cuestiones más que tenemos que considerar. La primera es la realización de ensayos en el laboratorio para comprobar la factibilidad de la técnica. Antes de probar directamente la técnica en el lugar, tenemos que hacer ensayos previos. Y a su vez hay que considerar con cuánto dinero contamos para realmente realizar el proyecto de biorremediación, ya que las distintas técnicas tienen distintos costos. Entonces, puede ser que una técnica sea más apropiada para justamente biodegradar ese contaminante en ese lugar, pero no contamos con el dinero disponible, entonces tenemos que adecuarnos. Como vimos en ecología microbiana, la biomasa, la composición de la comunidad microbiana y la tasa en la cual se va a ir degradando ese contaminante dependen de distintos factores. Por ejemplo, el pH, que el rango óptimo es entre 6 y 8. La temperatura, que también su óptimo ronda entre 15 grados y 40 grados, porque a temperaturas muchísimo mayores se desnaturalizan las proteínas. Y después la biorremediación a temperaturas menores de 0 grados se inhibe porque se altera la permeabilidad de las membranas. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de nutrientes, principalmente una relación entre carbono, nitrógeno y fósforo de 100:10:1, condiciones mínimas de humedad y, como mencioné antes, la estructura del contaminante. Si el contaminante tiene, por ejemplo, ramificaciones o saturaciones, eso va a influir en cuán rápido se va a degradar. Bien, ahora vamos a empezar a hablar sobre los métodos de biorremediación. La primera distinción que se hace es en la forma en la cual estamos realizando la biorremediación. Cuando estamos aplicando una técnica en el lugar donde se localiza el contaminante, estamos hablando de técnicas in situ. En cambio, cuando tenemos que extraer el sustrato, ya sea el suelo o el agua contaminada, y tratarlo en otro lado, puede ser que sea
on-site, es decir, ex situ, on-site, o llevar ese mismo suelo o el agua a una planta de tratamiento. En ese caso sería ex situ, off-site. Acá en la filmina pueden observar que cada una de estas técnicas tienen distintas ventajas y desventajas. Principalmente podemos mencionar que las técnicas in situ no se las puede manejar de una forma muy fácil, justamente porque no podés controlar todos los parámetros que pueden influenciar en la bioremediación. Por eso es que son más lentos en los procesos, pero bueno, tiene la ventaja de que es una técnica mucho más barata. En cambio, las técnicas ex situ son mucho más rápidas porque vos estás trabajando con condiciones propicias para favorecer la biodegradación y favoreces el encuentro de los microorganismos con el contaminante, pero son muchísimo más caras porque requieren otro tipo de tecnología. Vamos a comenzar primero a hablar sobre las técnicas in situ, entre las cuales tenemos la atenuación natural, la fitorremediación, especialmente la rama de la fitoestimulación, el bioventing, la bioestimulación y por último el bioaumento. Ahora vamos a ir hablando una a una. Primero vamos a empezar con la atenuación natural, que básicamente consiste en dejar que los procesos naturales del lugar hagan el trabajo. Por eso es que se la llama recuperación pasiva o intrínseca. ¿Cuáles son esos procesos? Dispersión, volatilización, biodegradación aerobia, anaerobia, absorción. Pero para elegir esta técnica hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, los microorganismos indígenas del lugar tienen que tener la capacidad de degradar ese compuesto y ser suficientes en cantidad, ¿sí? Segundo, no tienen que haber potenciales receptores. Si tenemos un cuerpo de agua cerca, esa técnica no nos sirve porque tranquilamente podemos estar afectando, o el riesgo de afectar una napa de agua o las poblaciones que viven cerca es mucho mayor. Por otro lado se encuentra la fitorremediación, que es una rama de la bioremediación y abarca un conjunto de métodos que sirven para asimilar, detoxificar, metabolizar y degradar petroderivados y metales pesados por parte de las plantas. En relación a los metales pesados, las plantas tienen la capacidad de extraer esos metales pesados, entonces nosotros podemos extraer las plantas y después darle otro tipo de tratamiento, ¿sí? Una rama que nos interesa a nosotros enfocarnos sobre la fitorremediación es la fitoestimulación, porque consiste en promover el desarrollo de comunidades microbianas que tengan la capacidad de degradar ese compuesto a partir de la producción de exudados radiculares de esas plantas. Ahora vamos a hablar sobre el bioventing. El bioventing implica la inyección de aire forzado o oxígeno para favorecer la biodegradación aerobia de los microorganismos indígenas. Vamos a hacer una aclaración. Al decir microorganismo indígena me refiero al microorganismo que se encuentra en el lugar donde está el contaminante. Puede ser microorganismo indígena, nativo o autóctono, o endógeno, son sinónimos. Ahora, si estamos hablando de microorganismos exógenos, nos referimos a un microorganismo que no es propio del lugar, pero que sabemos que tiene la capacidad de degradar ese contaminante. Entonces, volviendo al bioventing, estamos favoreciendo la biodegradación del contaminante por parte de microorganismos indígenas del lugar. El bioventing tiene unas características que hay que tener en cuenta. No es recomendable para hidrocarburos de peso liviano porque tranquilamente se pueden volatilizar esos compuestos y terminamos contaminando la atmósfera. Y tampoco es recomendable para los hidrocarburos de peso que son muy pesados porque tarda mucho la biodegradación. Entonces, principalmente se van a utilizar para hidrocarburos de peso mediano. Y tiene dos limitaciones básicas. Una sería la volatilización de compuestos, que ya lo mencioné hace un ratito, y la segunda es la permeabilidad del suelo. Necesitamos que el suelo no sea arcilloso para que justamente el oxígeno pueda atravesar y favorezca la biodegradación aerobia. El bioaumento es una técnica que principalmente se utiliza cuando es necesario bioremediar un lugar inmediatamente o cuando los microorganismos indígenas del lugar son insuficientes en número o no tienen una buena capacidad de degradar ese compuesto. El bioaumento consiste en la adición de microorganismos endógenos estimulados ex situ y posteriormente inoculados nuevamente en el mismo. También consiste en la adición de microorganismos exógenos que tengan la capacidad de degradar ese contaminante. Y por otro lado, también involucra la adición de microorganismos modificados genéticamente que tienen genes catabólicos capaces de degradar ese contaminante. El tamaño del inóculo va a depender del tamaño de la contaminación,
de la velocidad de crecimiento de los microorganismos y también de la dispersión de ese contaminante. Una aclaración muy importante acerca de justamente los organismos modificados genéticamente: hasta el día de hoy no se aprobaron la utilización de estos microorganismos modificados genéticamente para liberarlos en el ambiente, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Esto solamente permanece en una etapa de experimental. Y una aclaración también importante, pero acerca del bioaumento, es que funciona perfecto en condiciones controladas, que sería por ejemplo en un bioreactor. Pero si uno tiene que utilizarlo in situ en el ambiente, hay muchos parámetros que no podemos controlar, por ejemplo la aparición de sustancias tóxicas o que haya una adecuada concentración de nutrientes o la interacción con depredadores u otros competidores. La bioestimulación implica la circulación de soluciones acuosas que tienen oxígeno y nutrientes para favorecer el desarrollo de microorganismos indígenas que tienen la capacidad de degradar ese compuesto, sí, ese contaminante. Principalmente entonces se utilizan microorganismos indígenas y se pueden utilizar para una enorme cantidad de compuestos. Vamos a ver ahora en la filmina que tenemos a continuación cómo funcionaría una técnica de bioestimulación en aguas superficiales. Principalmente se utilizan galerías de inyección para inyectar el agua que está adicionada con nutrientes, ¿sí? Donde se inyecta el agua, empieza a producirse la bioremediación en la napa y después tenemos un pozo de extracción donde se vuelve a recolectar el agua, se le continúa agregándole nutrientes o lo que sea que necesite y se vuelve a inyectar. De esa manera no es que estamos tratando en la superficie el agua contaminada, sino que la biodegradación ocurre en la napa. Lo que nosotros hacemos es ir agregándole los nutrientes o cualquier otro compuesto que necesite para favorecer la biodegradación. En cambio, en suelos ya se realiza algo diferente. Por lo general, se complementa la biodegradación en el suelo y el tratamiento parcial en bioreactores en superficie. ¿Cómo se realiza esto? Por un lado, se extrae el agua del suelo, parcialmente se la trata en un bioreactor controlado, se le agregan nutrientes, se puede controlar el pH y luego se vuelve a inyectar en el suelo para que en el suelo continúe la biodegradación. De esa manera funcionaría también ese circuito como una especie de bioreactor, pero parcialmente el agua se la trata arriba. Esta técnica no es aconsejable para suelos arcillosos, ni estratificados ni heterogéneos, porque justamente lo que necesitamos es que el oxígeno pueda transmitirse fácilmente. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas ex situ, que hay una primera diferencia, el tratamiento por vía sólida y el tratamiento por vía de suspensión. Dentro del tratamiento por vía sólida tenemos el compostaje, las biopilas y por último el land farming. Y dentro del tratamiento por vía de suspensión principalmente se utilizan los activados en bioreactores. ¿Por qué tienen el nombre de tratamiento en vía de suspensión? Lo que se hace es extraer el suelo, se lo mezcla con agua y otros aditivos que ahora vamos a ver bien en un bioreactor controlado. ¿Y qué quiere decir? El suelo permanece en un estado de saturación, por eso es que se lo llama tratamiento por vía en suspensión. Vamos a empezar a desarrollar las técnicas de tratamiento por vía sólida. Por ejemplo, el compost, que si bien el compost ya lo trabajamos en la cursada, es importante aclarar de que se puede utilizar el compostaje para biodegradar un contaminante. ¿En qué consiste el compostaje? Se extrae el suelo, se lo mezcla con residuos animales y vegetales, como por ejemplo abono, estiércol, paja, para que tenga una porosidad adecuada y también para que haya también una adecuada relación entre carbono y nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir durante el compostaje? A medida que se va degradando el contaminante, la temperatura va a ir aumentando hasta llegar más o menos a unos 55-65 grados. Y una vez que se consumió todo el carbono orgánico lábil, la actividad microbiana empieza a descender y conjuntamente se empieza a enfriar el compost. Básicamente, el compostaje se puede utilizar para degradar hidrocarburos o algunos pesticidas también. Las biopilas consisten en una forma de composteo en el cual el sistema también se le adiciona agua y nutrientes y estamos favoreciendo la descomposición de ese contaminante con los microorganismos indígenas del lugar. Entonces sería una biodegradación aerobia con los microorganismos indígenas.
Tiene un tiempo de degradación muy rápido, justamente porque, al igual que en compostaje, la temperatura dentro de la biopila va a aumentar y eso va a hacer que las tasas de degradación sean mucho más elevadas. Como podemos ver en la filmina que tenemos a continuación, se encuentra la arquitectura de la biopila. Primero hay que impermeabilizar el suelo. ¿Por qué? Porque se pueden generar, o mejor dicho, se van a generar lixiviados, ¿sí? Y eso, si no, va a empezar a contaminar el suelo y puede lixiviarse hasta las napas. Entonces es importante impermeabilizar el suelo con una geomembrana o un geotextil. Después se arma la pila y una vez que uno armó la pila tenemos que realizar una cubierta de plástico porque pueden ser que hayan compuestos orgánicos volátiles y si no, estos pueden tranquilamente irse hacia la atmósfera. Entonces, aparte de tener la cubierta de plástico, vamos a tener unos tubos de inyección de aire para que la pila se airee y unos tubos donde vamos a estar retirando este aire. Y si la concentración de estos compuestos volátiles es alta, es importante colocar unos filtros para evitar que estos compuestos vayan hacia la atmósfera. También tiene un sistema de irrigación para poder agregarle los nutrientes y también el agua. Otro componente que tiene la biopila es un sistema de recolección de lixiviados. Ahora vamos a hablar del land farming. En el land farming principalmente se lo utiliza para hidrocarburos o otro compuesto que provenga de la industria petrolera, es decir, suelos que estén contaminados con hidrocarburos o otro compuesto de la industria petrolera. Tiene algunas cosas que son diferentes a las biopilas. Por ejemplo, uno extrae el suelo contaminado y lo tenemos que extender en una superficie suficientemente amplia para que quede a una altura bastante baja y que haya una transferencia desde la atmósfera hacia el interior de la pila, una transferencia de oxígeno. También otra forma de airear esa pila es a través del arado y la labranza. Y si tenemos que hablar bien cuáles son las diferencias entre la biopila y el land farming. Primero ya mencionamos la altura de la pila. En el land farming es de 70-80 centímetros más o menos y en las biopilas suele ser entre 1,5 y 3 metros. Y también la extensión. En el land farming se requieren extensiones muchísimo más grandes y en la biopila mucho más pequeñas porque lo que influye ahí es más la altura. Y también vimos que la temperatura era diferente. ¿Por qué? Porque dentro de la biopila empieza a aumentar la temperatura, mientras que en el land farming no. Ese aumento de temperatura hace que en las biopilas la biodegradación sea mucho más rápida, ¿sí? Y una cosa más es la forma de aireación, una diferencia más. En la biopila teníamos unos tubos que inyectaban el aire y eso permitía la aireación de la biopila. En cambio en el land farming se aireaba por labranza y por arado. Y los costos, como vemos, la infraestructura de la biopila es mucho mayor, entonces sus costos son más elevados. Ahora vamos a desarrollar los tratamientos por vía en suspensión, principalmente los lodos biológicos o también podemos referirlo como bioreactores. En este tratamiento el suelo es excavado, tamizado para eliminar los elementos brutos y se los mezcla con agua y otros aditivos en un bioreactor controlado. Principalmente sirve para suelos heterogéneos, suelos arcillosos, porque en el bioreactor podemos nosotros ir mezclándolo y favorecer el encuentro de los microorganismos con el contaminante. En el bioreactor entonces primero vamos a mezclar justamente ese lodo para que se empiece a producir la biodegradación. Una vez que ya se degradó todo el contaminante, dejamos de airear y dejamos de mezclar y se va a separar todo lo que es el sedimento del fluido, el fluido líquido. El sedimento, si se realizó con éxito la biodegradación, puede devolverse al lugar del cual se extrajo. En cambio, los efluentes van a tener que ser llevados a una planta de tratamiento. La utilidad de esta técnica principalmente es para suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo, para suelos que tengan explosivos y otros más que pueden ver en la lámina. Y por último, vamos a desarrollar la explicación de un parámetro que es fundamental en las aguas residuales, que es la demanda biológica de oxígeno. La demanda biológica de oxígeno es la cantidad necesaria para degradar, para oxidar todo el material orgánico, ¿sí? Y el amonio que tenemos en el agua residual. ¿Cómo se calcula? Primero se toma una muestra de agua y apenas se toma esa muestra se mide el oxígeno disuelto. Y después se incuba esa muestra de agua por 5 días en oscuridad y se vuelve a medir el oxígeno disuelto. La diferencia entre ambos valores va a determinar la demanda biológica de oxígeno.
Al mencionar que este parámetro se puede utilizar en las aguas residuales, estas pueden provenir de cualquier origen doméstico, industrial o escorrentías también de aguas agrícolas. Bueno, acá damos por finalizada la clase de biorremediación. Si quieren profundizar en los temas teóricos pueden recurrir a la guía y es importante que realicen el cuestionario ya que lo van a tener que entregar completo la próxima clase. Muchas gracias.